Buenos días, hermanos. Antes de la predicación, me gustaría que, puestos de pie, tengamos una lectura de la Escritura en Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 1. Vamos a leer Gálatas 1, a partir del versículo 1 y hasta el 17. Son tan amables, sigan con sus vistas esta lectura de la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Pueden tomar sus lugares. Me gustaría que nos pusiéramos en oración antes de empezar con este sermón. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el reunirnos, aunque sea por estos medios virtuales, Padre. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por nuestros hermanos de nuestra iglesia, Padre, aquí en Hermosillo, y también a los que nos acompañan de otras partes del mundo. Señor, en esta mañana te rogamos que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros corazones, que nos permitas comprender, Padre, el mensaje que tú nos has dejado a través de esta carta a los Gálatas. Ayúdanos, Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor, porque nosotros somos muy débiles. Nosotros no podemos si tú no nos das el privilegio, si tú no nos das el poder, Señor. Te ruego que me permitas, Padre, el predicar, Señor, fielmente tu Escritura. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana comenzaremos con el estudio del libro de Gálatas y nos enfocaremos a analizar el versículo 1 del capítulo 1. Pero como este es el inicio de una nueva serie, es necesario que sentemos algunas bases que nos faciliten su mejor comprensión y aprovechamiento. Sobre el libro de Gálatas, dijo el gran reformador Martín Lutero: la epístola a los Gálatas es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio con ella, es mi Catalina. Se dice también que este fue el libro favorito de toda la Biblia del reformador. Y no nos extraña ni nos asombra la opinión y el amor que tenía Lutero por la carta de los Gálatas, porque es aquí, en esta epístola, que encontramos una gran joya, un gran diamante. Y esto lo encontramos cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos. Esto es la libertad. Pero no la libertad que muchos proclaman en el mundo, sino la verdadera libertad. Una libertad que solamente se puede obtener de parte de Dios, que es un regalo y que solamente se puede obtener mediante la fe en Cristo Jesús.
La libertad verdadera, hermanos, es el Evangelio de Cristo. Gálatas entonces se trata del Evangelio verdadero. Y esto se encuentra solamente en la Biblia. El Evangelio trata de Cristo, de su muerte, pero de su resurrección, de su obra de expiación en la cruz, y de que podemos ser libres del pecado solamente poniendo nuestra fe en Él. En la epístola de los Gálatas encontramos una excelente definición de lo que es el Evangelio, pero también nos advierte y nos protege de dos errores que son extremos al Evangelio. Por un lado tenemos el legalismo y por otro lado tenemos el libertinaje. Estos dos errores son como leones rugientes buscando a quien devorar. Como diría un autor, son como dos hermanos siameses nacidos el mismo día. Entonces es importante que comencemos estos estudios definiendo o aprendiendo el significado del Evangelio, del legalismo y del libertinaje, ya que los vamos a estar usando muy frecuentemente. Comenzamos con el Evangelio. El Evangelio lo encontramos en Gálatas 1, de 3 al 4. Usted lo puede buscar en sus Biblias. Acompáñenme a leerlo. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor nuestro Jesús, el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una salutación o es un saludo del apóstol Pablo, pero encontramos aquí los elementos del Evangelio. Comienza diciendo este saludo: gracia. El Evangelio es una gracia. En otras palabras, es un regalo inmerecido. Es algo que no podemos comprar ni con altas sumas de millones de dólares. Seguimos en el versículo 4, que dice que la gracia de Dios solamente se puede aplicar por medio de Jesucristo, porque dice el texto, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Continúa diciendo sobre Cristo, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Esto es, hermanos, porque la salvación tiene por objeto final el glorificar a Dios. Entonces, el Evangelio es una obra completa de Dios. Es gratuita, es por gracia. Y solamente se puede administrar mediante la fe en Cristo, porque Él fue el que se dio voluntariamente para pagar nuestra deuda por nuestros pecados, porque nosotros rompimos la ley. Él se dio voluntariamente para librarnos y para libertarnos del pecado, para poder gozar de la paz de Dios. Y permítanme hacer una ilustración que quizás nos permita comprender un poco más el significado de la gracia. Si tú le das propina al mesero que te acaba de servir tu rico filete con tus tortillas de harina calientitas y tu guacamole, entonces eso no es por gracia, simplemente tú estás reconociendo una labor que él hizo y que te trató de una buena forma. Pero ¿qué pasaría si tú le das $5,000 en efectivo a aquel borracho imprudente que se acaba de cruzar el semáforo en rojo y que acaba de chocar tu carro con toda tu familia adentro? Tus hijos están en terapia intensiva en el hospital, tu esposa tiene muchos huesos rotos, pero tú vas con ese hombre y le das $5,000 en efectivo y lo perdonas. A eso se le llama gracia, porque lo único que merecía ese conductor irresponsable era pagar con cárcel por conducir en estado de ebriedad y de pagar por todos esos daños. Eso es la gracia. Entonces la gracia es un regalo inmerecido, es un don que ni usted ni yo podemos ganar con ninguna clase de obra humana, ni con dinero, ni con posición social, ni con capacidades intelectuales o habilidades atléticas. Por otro lado tenemos el legalismo. El legalismo, de acuerdo con el doctor Sproul, el problema del legalismo es la creencia de que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos. Es imposible, nosotros no podemos ganarnos nuestro lugar en el reino de los cielos. El pastor Sujet también hace una muy buena definición, muy acertada, se las leo.
el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de leyes inventadas por los hombres. Pero en la modernidad, el legalismo ha tomado otros matices, otras variantes, pues es común ver en las iglesias a creyentes atormentados, porque ponen su mirada en sus disciplinas bíblicas, ponen su mirada en su asistencia a los cultos, en la ofrenda, en sus obras de caridad, en vez de poner su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esas personas, cuando llegan a fallar en algunas de sus disciplinas bíblicas, cuando se les olvidó quizás hacer su lectura de 150 versículos diarios, solamente llegó a 100 y se cansó y ya dejó de leer. Entonces estas personas piensan que si se equivocan, que si no leen todo lo que tienen en su meta, entonces les van a pasar cosas malas. Entonces ellos están dudando de su salvación inclusive, porque están poniendo en primer lugar sus obras que a Cristo Jesús. Tenemos por otro lado el error del libertinaje. Esta es otra trampa del diablo, así como el legalismo. Y es triste, pero es verdad que este error del libertinaje abunda en las iglesias evangélicas de nuestro tiempo. Dice el doctor Sproul que los cristianos, cuando defiendan su libertad, deberán cuidarse de no confundir la libertad con el libertinaje. Y esto es muy cierto. Yo he conocido a cristianos, y tal vez también usted, que usando como pretexto su libertad en Cristo, hacen cosas que pueden contristar a la congregación, de que pueden ofender a algunos hermanos en la fe. Y cuando a estas personas se les pregunta por qué hacen eso, si saben de que esas cosas que están haciendo causan un problema en la iglesia, ellos siempre apelan a su libertad en Cristo. Yo creo, hermanos, que eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y tampoco nos enseñó eso el apóstol San Pablo, porque podemos ver en 1 Corintios 8:13 un excelente ejemplo de cuál es la verdadera actitud del cristiano que ya es libre en Cristo. 1 Corintios 8:13, se los leo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol, hermanos, era capaz de dejar de comer carne, aunque esto en sí no fuera pecaminoso, solo con tal de no ser piedra de tropiezo para su hermano en la fe. Gálatas 5:13 nos define muy bien lo que es el libertinaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voy a dar otro ejemplo, un ejemplo quizás le pueda parecer ridículo o exagerado, y lo digo con todo respeto, y quizás nos permita entender qué es el libertinaje. Imagínense que hay un hermano de que en su conciencia, en su alcance de su conocimiento de la Escritura, piensa que el tomar Coca-Cola es pecado, porque tiene mucha cafeína y tiene mucha azúcar. Para él eso es de los peores pecados que se pueden hacer, el tomar Coca-Cola. Pero después del culto, después de escuchar la predicación sobre Gálatas, usted un cristiano maduro, que ya tiene 10 años en la iglesia, invita a comer a este hermano. Y le da el pase a su comedor y le da un asiento. Y entonces usted, sí, efectivamente lo que se están imaginando, saca del refrigerador una Coca-Cola de 3 litros y la pone en la mesa. ¿Cuál es la reacción del hermano débil, por así decirlo? Se siente triste, se siente ofendido, porque es el conocimiento de todos de que él no toma Coca-Cola y él tiene sus motivos de conciencia. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Muchas veces nosotros tomamos este tipo de actitudes, y esa actitud es de libertinaje, porque aparte, hermanos, aparte de que estamos ofendiéndolo, le estamos diciendo a él: ¿sabes qué? Tú eres muy legalista, o ¿sabes qué? Tú no tienes el suficiente conocimiento de la Biblia, tú no entiendes. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos, cuando tenemos un comportamiento, una actitud legalista? Lo único que puede ocurrir es que dividamos a las iglesias, hermanos, es que alejemos a las personas de Cristo, es de que causemos problemas. Y cambie usted esa Coca-Cola por otra cosa. Cámbielo por vino, por carne, por vegetales o por lo que sea. Lo importante aquí es que podamos identificar esa actitud de libertinaje.
Y finalmente, la carta de los Gálatas nos enseña, nos instruye acerca de lo que es la verdadera libertad. Y no es la libertad que persiguen muchos a través de marchas, movimientos civiles, ni una libertad financiera, sino la verdadera libertad, esa que te puede librar la eternidad de pasar en el infierno. La libertad en Cristo Jesús. Este es el único tipo de libertad real, es el único tipo de libertad duradera y que nos permite el poder disfrutar de las bendiciones que tiene Dios para su pueblo. Este sermón es el principio de una serie de predicaciones y vamos a ir estudiando con la ayuda de nuestro Señor, versículo por versículo, la carta de los Gálatas. Hicimos una división de este sermón para ayudarnos a su comprensión. Lo dividimos en 6 puntos. Primeramente, veremos las generalidades de Gálatas. El segundo, veremos Pablo, un apóstol de verdad. En tercero, Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres. En cuarto, la autoridad de Pablo es dada por Dios. En quinto, la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Y finalmente, conclusiones y aplicaciones. Comenzamos con el primer punto, generalidades de Gálatas. El libro de Gálatas es más bien una carta o una epístola inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pablo. Tuvo su origen aproximadamente en el año 50. El apóstol no siempre fue conocido como Pablo, pues antes de su espectacular conversión se le conocía como Saulo de Tarso. La vida de Saulo dio un giro de 180 grados cuando camino a Damasco, mientras él realizaba una cruzada de persecución a la iglesia de Cristo, se encontró con Cristo resucitado. Saulo fue un destacado judío de la secta de los fariseos, y como él mismo lo dice en Gálatas 1:14, aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Saulo fue instruido o enseñado por el maestro Gamaliel y fue un perseguidor y azotador de la iglesia de Cristo. Inclusive, él entraba a las casas y sacaba a los creyentes y los metía en la cárcel. Hechos 8:3. Y también consentía o alentaba o estaba de acuerdo con el asesinato de algunos creyentes, como en el caso de Esteban en Hechos 8 del 1 y 2. La vida del apóstol Pablo fue bastante dramática y en su andar misionero sufrió toda clase de pruebas y de persecuciones y de tribulaciones para finalmente morir decapitado por Nerón. El apóstol Pablo fue un gran misionero, un gran plantador de iglesias y como buen siervo de Cristo, una vez que capacitaba las iglesias, él seguía su camino para seguir sembrando, para seguir plantando otras iglesias. El apóstol, como un sembrador responsable, se preocupaba de sus hijos espirituales y los seguía supervisando, aconsejando y amonestando cuando era necesario. Y esto ocurrió con las iglesias que estaban en la región de Galacia. Es por eso que tenemos en nuestras Biblias esta carta a los Gálatas. La región de Galacia se ubica en lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor. Cuando el apóstol escribe esta carta, no se está refiriendo a una iglesia en específico, sino se estaba refiriendo a un grupo de iglesias que estaban en aquella región. Algunas ciudades que podemos identificar en la región de Galacia son Licaonia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Hechos 14 nos muestra cómo Pablo y Bernabé ejercieron su ministerio en aquella región y los problemas que tuvieron al predicar el Evangelio. Les pido por favor que busquen en sus Biblias Hechos 14, versículo 1. Hechos 14, 1. Dice la escritura: Aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes,
prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Esta porción de la Escritura nos habla acerca de Pablo y de Bernabé. En esta fuerte carta, el apóstol Pablo reprende y amonesta a los Gálatas porque se han dejado llevar por las enseñanzas de algunos falsos maestros. Los falsos maestros eran judíos cristianos que enseñaban un evangelio adulterado, es decir, enseñaban un falso evangelio, pues le agregaban las obras de la ley, convirtiéndolo en legalismo. En el contexto histórico y social de los Gálatas podemos identificar algunos puntos de interés. Primero, existía una división social y racial. Esto pasó porque en la diversidad de la iglesia se encontraban primeramente los judíos cristianos, pero cada vez se añadían más a la iglesia los gentiles. Gentiles son los que no eran judíos. Esto generó un gran choque en cuanto a prácticas en la iglesia, lo que no abonó a la unión, sino todo lo contrario. Segundo, algunos maestros de Galacia estaban enseñando que los cristianos gentiles debían de practicar algunas costumbres y tradiciones judías del Antiguo Testamento y que debían de circuncidarse para poder agradar a Dios. En tercero, para los maestros, el sacrificio y los sufrimientos de Cristo en la cruz no eran suficientes y querían añadir más elementos de prácticas y de comportamientos a la salvación, haciendo de menos la cruz de Cristo. Cuarto, por otro lado, había también quienes practicaban el libertinaje, quienes tomando como pretexto la gracia de Dios y que la salvación no es por obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús, vivían vidas de manera desordenada, como viven los del mundo, satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16. En resumen, los falsos maestros estaban enseñando que Cristo Jesús no era suficiente y que necesitaban algo más. El tono de la epístola es enérgico y directo. El apóstol denuncia las malas prácticas que estaban ocurriendo en las iglesias de la región de Galacia y se muestra a sí mismo como asombrado, como decepcionado de que estas cosas estaban ocurriendo. Segundo punto del sermón: Pablo, un apóstol de verdad. Leamos Gálatas 1:1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Nuestro texto comienza diciendo Pablo, apóstol. La palabra apóstol es equivalente a decir comisionado o enviado. Es entonces Pablo un enviado que venía con la autoridad del que lo comisionó en su tarea. ¿Quién es el que lo comisionó? Vamos a verlo más adelante. La autoridad de Pablo no era poca, pues él había sido enviado, él había sido comisionado por Jesucristo mismo. El apóstol Pablo estaba respaldado por la autoridad de Cristo Jesús, quien era su amo y su Señor, siendo él solamente como un mensajero o como un heraldo, que su única función es presentar el mensaje de su rey. Pablo fue un apóstol con la misma autoridad que los 12, pues a él se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado de camino a Damasco. Esto lo vemos en Hechos 9, del 4 al 6. El apóstol Pablo, después de identificarse mediante su nombre y su cargo, aclara que él es apóstol o él es enviado de Jesucristo. Él lo hace porque probablemente había algunas personas que estaban dudando de su apostolado y de su autoridad, porque había falsos maestros que sigilosamente estaban distorsionando el evangelio y querían judaizar a los gentiles. Es probable que ellos estuvieran diciendo mentiras sobre el apóstol Pablo para hacer de menos su mensaje y para darle validez a ese falso evangelio. Cuando hablamos de judaizar, significa que esos maestros estaban enseñando el legalismo. En otras palabras, ellos estaban enseñando que para ganar el favor de Dios tenían que observar los 10 mandamientos, que tenían que circuncidarse y seguir algunas otras tradiciones y ritos judíos. Todo lo anterior con el objetivo de poder ser agradables a Dios, de poder ser aceptados por Dios, como si dijeran que de esa manera podían ganar la salvación. Pero Gálatas 2:16 nos dice que esto es incorrecto. Pueden leerlo junto conmigo. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tercer punto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. La primera característica del apostolado de Pablo es no de hombres ni por hombres. Si Pablo hubiese sido designado apóstol por otros apóstoles y no directamente por Dios, entonces cabría la posibilidad de que su mensaje del Evangelio pudiera estar incompleto. Imaginemos las implicaciones que podrían haber resultado si Pablo hubiera aprendido el Evangelio de mano del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Quizás podría haber ocurrido que a su maestro le hubiera faltado enseñarle mayor énfasis en alguna doctrina, o quizás Pablo faltó a la clase en la que se enseñaba acerca de la observancia de la ley. Está claro, hermanos, que donde hay hombres hay pecado. Entonces, si Pablo hubiera sido enseñado por hombres, si él hubiera sido designado por hombres, entonces cabría la posibilidad de un error en su doctrina. Pero vemos en la Escritura de que esto no fue así. El apóstol Pablo fue enseñado por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo y fue constituido apóstol directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero inclusive vemos en la Biblia una ocasión en la que el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro. Entonces vaya que sí tenía autoridad este apóstol. Gálatas 2 del 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Más adelante, Pablo nos aclara aún más su frase de no de hombres ni por hombre, porque menciona en Gálatas 1, 11 y 12 lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Continúa el apóstol en el versículo 15, hablándonos acerca de cómo es que él fue elegido por Dios y cuál fue su relación con el resto de los apóstoles. Gálatas 1:15. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. El apóstol hace esta pertinente y adecuada aclaración para que no quepan dudas de que él es un apóstol de Jesucristo, de que él no se autonombró ni que fue nombrado por otros hombres. La conversión y el llamamiento de Pablo no podría tener sentido alguno. Hubiera sido imposible de creer para aquellos que lo rodeaban, para aquellos que lo conocían. Pero para Dios no hay imposibles. Y ese duro corazón legalista, orgulloso, fue quebrado. Aquel Saulo, perseguidor y azotador de la iglesia, fue reconstruido. Y ahora tiene un corazón de carne gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida, a la obra del Espíritu Santo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para comentarte a ti. Quizás tú tienes muchas dudas acerca de tu salvación. Quizás tú pones tu mirada en tus disciplinas bíblicas, en tus asistencias, o quizás tú nunca habías oído el mensaje del Evangelio. Yo te quiero decir que así como Saulo fue transformado en el apóstol San Pablo,
así como Él le cambió, como el Señor le cambió su corazón de piedra a un corazón de carne, así también el Señor a ti te puede salvar, te puede transformar, te puede regenerar, te puede hacer una nueva criatura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que tú te arrodilles ante tu Dios, de que le clames al Señor que te perdone, confiesa tus pecados y tus faltas, arrepiéntete de todo corazón y pídele al Señor que te dé la fe en Cristo, porque tú tienes que saber de que solamente la fe en Cristo te puede dar la salvación. Esta no la vas a poder comprar, esta no la vas a poder ganar de ninguna manera, pero si tú se lo pides al Señor, yo estoy seguro que el Señor te la puede dar, el Señor te puede salvar. Y hazlo hoy, porque el día de mañana no es seguro. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Por eso hoy es el día de salvación. Cuarto punto. La autoridad de Pablo es dada por Dios. La siguiente frase en el versículo 1, Gálatas 1:1 dice: sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Luego de aclarar el apóstol que su nombramiento no se llevó a cabo por ningún hombre, él nos sigue contando quién es el que lo envió: Jesucristo y Dios el Padre. En Hechos 9 podemos ver cómo fue que el mismísimo Señor Jesucristo resucitado se le apareció al apóstol de camino a Damasco, cuando aún era conocido como Saulo. Este fue el inicio de una radical transformación. Veamos en nuestras Biblias Hechos 9, del 3 al 6. Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesucristo, hermanos, tiene toda la autoridad. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo cumplió con la perfecta voluntad del Padre al venir a esta tierra y cumplir con toda la ley de Dios, haciéndose maldición finalmente al morir en una cruz y soportar la santa ira de Dios, que era para nosotros, que era para usted y que era para mí. El justo padeció por amor a sus escogidos el castigo de Dios. El mismo Jesucristo, Dios mismo encarnado, el todopoderoso, el soberano, el eterno, el bondadoso, el sabio, Él se le presentó a Saulo y lo convirtió en un mensajero del Evangelio, en un predicador para los gentiles, no por hombres ni de hombres, sino por decreto divino. Entonces, los que se oponían al mensaje del Evangelio de Pablo estaban en realidad rechazando a Cristo. Jesucristo es uno en esencia con el Padre. Cualquiera que niega y aborrece a Cristo está negando y aborreciendo al Padre Celestial. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Quinto punto. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. Es interesante notar que el apóstol no solamente se limita a mencionar quién fue el que lo envió, sino que menciona un punto clave en la obra del Padre con respecto al Hijo, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué hace referencia el apóstol a este aspecto y no simplemente dijo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre? La resurrección de Cristo es un tema importantísimo que tiene grandes implicaciones en nuestra fe, nuestra salvación y en la misma autenticidad y deidad de Cristo. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, menciona esta característica no como una cosa más, ni para rellenar el renglón, ni para tener más espacio en su discurso, sino porque la resurrección de Cristo es importante para nuestra salvación, es algo fundamental en nuestra fe, y vale la pena que estudiemos o destaquemos algunos puntos importantes acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque significa que somos justificados ante Dios
por su resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque nos demuestra que Cristo venció a la muerte y al pecado. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo es importante para el creyente porque nos confirma y nos da esperanza de que vamos también a resucitar con Cristo porque estamos unidos con Él. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección de Cristo también es importante para el creyente porque nos demuestra la autenticidad de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, porque vemos en Él el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, como lo vemos en pasajes como Isaías 53 y el Salmo 16, cómo describen perfectamente a Cristo Jesús nuestro Salvador. Les voy a leer Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y también la resurrección de Cristo es importante para el creyente, porque nos confirma que realmente Cristo es el Hijo de Dios, porque al ser resucitado por el Padre, nos demuestra que su sacrificio fue aprobado y que fue aceptado por Dios. Es una declaración del Padre como si nos estuviera diciendo, este es mi Hijo amado, su Salvador completo y perfecto. No hay nada que agregar, ni rito, ni obra adicional. Mi ira ha sido satisfecha. Hay paz con Dios. Todos los que han creído en mi Hijo pueden venir a mi banquete. Tienen una morada conmigo. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo es un tema profundo, es un tema importante en nuestra fe, que podríamos tener una serie de predicaciones solamente para hablar de esto. Finalmente vamos a las conclusiones y aplicaciones prácticas. Hemos hecho en esta mañana un recorrido express por algunos aspectos importantes del libro de Gálatas, para ponernos en contexto. Hemos visto conceptos importantes que vamos a tratar en un estudio subsecuente de esta misma carta, como lo son el legalismo, la gracia, el libertinaje y la libertad en Cristo. Lo más importante es que también pudimos identificar dos errores, el error del legalismo y el error del libertinaje. Vimos aquí que el error de los Gálatas era de que estaban pervirtiendo el Evangelio, porque el Evangelio que ellos predicaban no era el Evangelio de Cristo, era un Evangelio diferente, porque ellos predicaban a Jesús más las obras, a Jesús más los mandamientos, a Jesús más la circuncisión. Pero nosotros sabemos que Cristo Jesús es suficiente y de que no hay nada más que agregar. La obra de Cristo está completa, hermanos. Algunas aplicaciones prácticas que podemos identificar a lo largo de este recorrido que hemos hecho son, primero, sobre el legalismo. El creyente corre peligro de caer en el legalismo cuando confía más en sus buenas obras que en Cristo Jesús. Este error a veces es tan sutil que es difícil de detectar, pero la mayoría, de no ser que todos, yo pienso que todos hemos caído alguna vez en el legalismo. Quizás si vemos un ejemplo adicional, podemos identificar ese legalismo que todos hemos caído y que todos hemos pasado. Les doy una ilustración. La hermana Tiburcia se le olvidó dejar en el cofre de las ofrendas su sobrecito. La hermana olvidó dejar la ofrenda el domingo por la tarde. Entonces el lunes por la mañana ella se alista como habitualmente lo hace para salir a trabajar. Pero cuando abre la puerta de su casa se da cuenta que su carro
está ponchado. Hermana Tiburcia está muy triste y se pone a pensar, ¿por qué fue que le pasó esa desgracia a ella? ¿Por qué yo?, decía la hermana. Entonces ella se puso a reflexionar y se acordó que el domingo en la tarde se le había olvidado depositar su ofrenda. Y dice la hermana, es por eso que Dios me está castigando y que se me ponchó el carro, porque fui infiel. Hermanos, en realidad el Señor estaba teniendo una misericordia especial con la hermana Tiburcia. La estaba cuidando, porque a la misma hora que ella pasa por la avenida Paseo Río Sonora, como a las 7:45, se abrió un gran socavón en la calle. Era tan grande ese socavón que si la hermana no se le hubiera ponchado el carro y hubiera agarrado por esa misma ruta, hubiera caído ahí. Y era tan profundo que quizás hasta hubiera podido perder su vida. Dios estaba teniendo cuidado de ella, pero la hermana estaba poniendo sus obras, estaba poniendo su disciplina, su fidelidad en el ofrendar en primer lugar antes que a Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que en sí son buenas. Qué bueno que tengamos una excelente disciplina de lectura bíblica. Qué bueno que seamos buenos en ofrendar, eso es excelente. Qué bueno que no faltemos a ningún culto, inclusive a los cultos virtuales. Qué bueno que hagamos mucha caridad, hermanos. Qué bueno que seamos muy bondadosos con nuestro prójimo. Esas son cosas buenas, hermanos. Pero cuando esas cosas se ponen por encima de Cristo, entonces se vuelve maldición. Tengamos cuidado, identifiquemos esas actitudes legalistas que todos tenemos. Aprendemos también que Cristo es suficiente, de que no necesitamos nada más. Yo pienso que esto ha quedado muy claro. No tenemos que hacer ninguna obra más para ser aceptados por Dios, sino solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús. Segunda conclusión, sobre el peligro del libertinaje. El libertinaje es igual de peligroso que el legalismo. Yo diría que es aún más peligroso, porque desprecia la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿sí?, pero también pervierte la libertad que tenemos en Cristo. Y aparte desprecia la ley de Dios, en vez de deleitarse en ella, cayendo en el error del antinomianismo. El Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El cristiano cae en el libertinaje cuando piensa que como su salvación no depende de sus obras, como la salvación es por gracia, entonces si miente de vez en cuando, si roba poquito, como dijo un político, si prueba un poco de esto, si prueba un poco de aquello, si va a tal lugar o si hace esto, no pasa nada, porque la salvación es por gracia. Eso es un error, hermanos. Caemos también en el libertinaje cuando usamos nuestra libertad cristiana para menospreciar al hermano débil, como lo aprendimos en la ilustración de aquel hermano que no toma Coca-Cola porque lo considera en su conciencia algo pecaminoso. Gálatas 5:13, vale la pena recordarlo, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Debemos de aprender que la libertad en Cristo no es una licencia para pecar. Si usted está practicando el pecado habitualmente, si su vida representa solamente el pecado, deberá de examinarse y deberá de preguntarse a sí mismo si usted en realidad es un cristiano, si usted es salvo. Y hoy es un día en el que usted lo puede hacer. Usted se puede arrepentir en este día. El Señor, estoy seguro que lo va a perdonar. El antídoto entonces para el libertinaje y para el legalismo es exactamente el mismo. Es poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús y no en las obras. El cristiano no está llamado a ser perfecto, porque es imposible mientras vivamos en este mundo. Pero sí somos llamados, hermanos, a vivir vidas de arrepentimiento constante. Y siempre tenemos esperanza cuando pecamos, porque dice en la Escritura, en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Finalmente, última conclusión, es sobre la resurrección de Cristo. Aprendemos que la resurrección de Cristo es un asunto
de bastante importancia para el cristiano. Es una parte fundamental de nuestra fe. Y esto nos garantiza que Cristo Jesús es Dios y que es el único con autoridad para salvarnos, porque Él satisfizo la ira de Dios por medio de su sacrificio voluntario. Y no solamente eso, sino que Él venció la muerte. La resurrección de Cristo nos garantiza que podemos ser libres de los errores del legalismo y del libertinaje, porque tenemos un Salvador que venció el pecado, tenemos un Salvador que venció a la muerte. Entonces solamente Él nos puede dar libertad en Cristo. La resurrección de Cristo nos garantiza que el Evangelio es verdad y que tiene poder para salvar a pecadores como usted y como yo, como dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales, hermanos, yo soy el primero. Dios les bendiga.